El primer mandamiento de la Iglesia dice amar a Dios sobre todas las cosas. Así lo formuló pedagógicamente la Iglesia, pero esto es lo que resume lo que dice el capítulo 20 del libro del Éxodo, donde están los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. El primer mandamiento aquí está expresado en una forma larga que nuestra Iglesia resume con decir amar a Dios sobre todas las cosas, para que lo aprendamos de memoria. Aquí dice: Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Este es el primer mandamiento de la Iglesia, que nuestra Iglesia resume diciendo amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús más tarde nos dice también: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero aquí se expresa el motivo por el cual amamos a Dios. Dios dice: yo soy el Señor de Dios, el que te sacó de Egipto. O sea, el Señor primero ha actuado, sacó de la esclavitud al pueblo y ahora tiene el derecho de decirle: soy el Señor tu Dios. Lo mismo nos dice a nosotros. Todos hemos tenido nuestros Egiptos de pecado, el Señor nos ha liberado y por eso nosotros lo amamos. San Pablo decía: me amó y se entregó por mí. Y Jesús nos dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. O sea, miren cómo los ama Dios. Me ha entregado a mí, que soy su Hijo. ¿Para qué? Para que ustedes se salven. Entonces, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo declaramos nuestro Señor. Tenemos un motivo, una base. Pero esto no quiere decir amar a Dios por miedo, de ninguna manera. La revelación de la Biblia es que Dios es un papá. Jesús descendió hasta eso. Ya no lo llamó Señor, sino dijo papá. Llámenlo papá. En ninguna religión del mundo, según la investigación que hizo el biblista Jeremías, se había llamado a Dios papá. Fue Jesús el que trajo esa iluminación. Llámenlo papá, para que no le tengan miedo. Ahora, amar es obedecer, estimados hermanos. Alguno dice: mire, padre, yo tengo mi religión a mi manera. No tiene sentido. Nuestra religión es la religión revelada. Jesús dijo cómo debemos amar a Dios, por qué camino debemos, no para oprimirnos, sino para ayudarnos. Nosotros nos desorientamos tanto, hay tantas opiniones, tantas hipótesis. Hijos, este es el camino. Y entonces no nos quiere oprimir. Por eso en el Deuteronomio se dice: escucha, Israel, escucha, este es el camino. Escucha quiere decir obedece, no únicamente oye nada más. Hablar de religión a mi manera es decir: voy a hacer lo que me da la gana. Eso quiere decir: señor alcalde, he tomado una determinación, yo voy a pagar mis impuestos, pero a mi manera nada más. No voy a pagar nunca. El Señor nos dice: no a tu manera, esta es la manera, este es el camino. Y Jesús en la última cena les decía a los apóstoles: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Aquí no se trata solo de decir Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor.
No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre no le expresó Jesús. Entonces es una tontería, ignorancia, decir religión a mi manera. No se puede. Si yo soy cristiano, a la manera de Jesús. ¿Y cómo le demostramos a Dios nuestro amor? En primer lugar, haciendo su voluntad, obedeciendo lo que Él quiere. Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y la Virgen María dice, yo soy esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. En esa forma se demuestra a Dios que de veras lo queremos, que no solo decimos Señor, Señor, sino hacemos la voluntad del Padre y lo adoramos. Aquí no se trata de ritos nada más, sino aquí se trata de lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Ella le decía, mire, ¿dónde hay que adorar a Dios? Ustedes los judíos dicen que hay que adorarlo en Jerusalén, nosotros los samaritanos decimos aquí en el monte Gerizim. ¿En qué quedamos? Y Jesús le dice, lo que importa es que se haga en espíritu y en verdad. Eso es lo importante. El pueblo de Israel tenía un montón de prácticas piadosas y el Señor les manda decir, como por medio del profeta Isaías, este pueblo me honra con los labios, su corazón está lejos de mí. Y hasta les llegó a decir, ya no aguanto sus ceremonias, lávense, límpiense. O sea, le ofrecían en pecado ceremonias y el Señor le dice, ya no las aguanto. En espíritu y en verdad es nuestra manera de hablar con Dios. A eso lo llamamos oración y le demostramos nuestro amor y no vamos a Él solo para pedirle cosas. Uno de los defectos muy grandes de las personas es que solo acuden a Dios diciendo te pido, y si no tienen nada que pedir, si no se los está llevando la corriente, le dan vacaciones a Dios en la oración. Por eso la oración solo es para pedir para ellos. Ya no alaban a Dios, no le dicen muchas gracias, te bendigo, te glorifico, me olvido de pedirte cosas el día de hoy, solo te doy gracias y te alabo. Eso delante de Dios demuestra que de veras lo amamos, no solo con los labios, sino con el corazón. Y ahora podríamos hablar de los pecados contra el primer mandamiento. El primer pecado es la idolatría. Entonces hay que entender bien lo que dice aquí. No te harás imágenes, ídolos para adorarlos. ¿Cuál era la costumbre en aquel tiempo? Pues lo que hicieron los israelitas. Cuando Moisés se fue a la montaña y no regresaba, entonces aquellos se desbandaron y le pidieron al hermano de Moisés, un sacerdote que se llamaba Aarón, que les hiciera un becerro de oro. Y aquí dice el libro del Éxodo: todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Esa es la idolatría que prohíbe el primer mandamiento. Hacer imágenes para adorarlas como ídolos, eso es lo que prohíbe. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque los hermanos protestantes aprovechan de esto para decir: miren, los católicos van contra el Éxodo 20, adoran imágenes. Yo veo esto como una calumnia. Cuando un protestante me viene y me dice: usted adoran imágenes y aquí está prohibido en Éxodo 20, yo le digo: vete adelante, Éxodo 20 prohíbe calumniar, es algo muy grave, tú me estás calumniando. Yo no adoro ninguna imagen, sería un pecado muy grave. La imagen para mí es como un retrato, una fotografía. Recuerdo a mis papás que murieron, a mis seres queridos, ahí están. Los veo, a veces espiritualmente hablo con ellos. Esa no es idolatría, y eso es lo que prohíbe él. ¿Y por qué se hincan ante una imagen? Y yo les contesto lo siguiente: vayan al capítulo 7 de Josué. En un momento de emergencia, Josué y los ancianos del pueblo fueron al arca de la alianza y se postraron ante el arca de la alianza llorando.
que era el arca de la alianza, un cajón revestido de oro por dentro y por fuera, y tenía los símbolos más sagrados de ellos, las tablas de la ley, un poco de maná y la vara de Aarón. Era la representación de Dios. Óiganme bien, un cajón, y ellos estaban postrados. Hubiera habido protestantes en ese tiempo, idólatras, están adorando un cajón. Fíjese que lo mismo pasa cuando se refieren a nosotros, idólatras, porque están hincados ante una imagen, no la estamos adorando, estamos hincados para rezar. Así como Josué se postró ante el arca, un cajón, simplemente un símbolo. Nosotros, pues lo mismo. Así es que cuando me dicen a mí, eso de adorar imágenes, ustedes adoran imágenes, mira, en el Éxodo prohíbe calumniar a la gente, tú me estás calumniando, yo no adoro imagen, yo la venero, y me da mucho gusto rezar ante una imagen de Jesús o de la Virgen María, ni me pasa por la mente adorarlo. Yo no creo que un pastor protestante culto crea que yo estoy adorando una imagen, porque adorar era darle sentido divino al ídolo, creer que ahí estaba el espíritu del Dios y por eso se adoraba. Aquí está claro. ¿Qué hicieron con el becerro de oro? Le dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Lo constituyeron como Dios, esa es la idolatría, es lo que prohíbe el primer mandamiento. Un católico debe estar seguro de lo que hace, debe estar seguro de lo que hace a la luz de la Biblia. Lastimosamente, algunos pues aprovechan esto, lo retuercen como para ir contra el otro, pero sinceramente ellos deben saber que nosotros no estamos adorando imágenes. Nuestros ídolos, eso sí nos deben preocupar. Nosotros tenemos ídolos. ¿Saben cuáles son? El materialismo, las cosas nos dominan, el dinero. Por el dinero se hacen tantas cosas. De ahí viene el narcotráfico y la violencia, el poder, el tener poder contra otros, el sexo. No hay un simple anuncio que no saque algún desnudo, alguna provocación sexual. ¿Por qué? Porque estamos dominados por la sexomanía. Esos son nuestros grandes ídolos ahora. Y debemos cuidarnos, porque en una sociedad como esta se adora a esos ídolos. Y la persona que no lo hace se siente que está fuera del lugar y ni cuenta se da que se está cumpliendo lo que dice la Biblia. El ídolo en la Biblia es lo que le quita el primer lugar a Dios. Entonces Dios ya no ocupa el primer lugar en nuestra vida, lo ocupan otras cosas. En las catacumbas de Roma, que todavía se conservan, donde a escondidas celebraban las Eucaristías los cristianos, ya en las paredes comenzaron a presentar imágenes de Jesús y de la Virgen María. Nunca ellos pensaron que estaban adorando eso. Las imágenes de Jesús, buen pastor, está ahí, de la Virgen María con el niño en los brazos también. Los primeros cristianos nunca pensaron que estaban cometiendo un pecado de idolatría. Otro pecado contra el primer mandamiento es la superstición. Atribuirle poder a cosas, solo Dios tiene el poder. Por ejemplo, si registrara el día de hoy yo algunas carteras, por ahí encontraría colmillos de elefante, porque dicen que les trae buena suerte. Otros ponen en sus casas manojos de ajos porque les va a traer buena suerte. Hermanos, ¿cómo creemos nosotros en buena suerte si creemos en Jesús? No se puede las dos cosas. El que cree en Jesús no puede andar atribuyéndole poderes o herraduras también, o tener miedo de cosas. En algunos hoteles no ponen el número 13 porque dicen que trae mala suerte. Yo no le tengo miedo a la mala suerte, al demonio hay que tenerle miedo cuando uno no está con Jesús, pero todo lo demás, superstición. Lo mismo, astrología, muy distinto de la astronomía. El estudio de los astros, sus movimientos, su belleza. Astrología es creer que los astros nos dominan a nosotros. Hay señoras que no quieren salir de su casa si primero no han visto su horóscopo de ese día y las tienen bien engañadas.
¿Por qué no lee primero la Biblia en lugar del horóscopo? Entonces le va a venir la fe, le va a venir la confianza. Eso es tan común eso. Lo mismo aquí, capítulo 18 del libro del Deuteronomio, capítulo 18 del libro del Deuteronomio. Aquí está muy claro, dice el Señor: que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan los espíritus, los espiritistas, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Capítulo 18 del Deuteronomio. Es que es como un adulterio espiritual, como que Dios no fuera suficiente, entonces voy con otro, en lugar de dirigirme a Dios. Y además Dios, como es papá, padre bueno, quiere apartar a sus hijos de lo malo. Y entonces les dice: hijos, eso es malo, no vayan por ahí. Eso para mí me disgusta mucho, dice el Señor, ir con adivinos o brujos. Pero si tenemos al Señor, los adivinos y brujos, vayan a ver si les van a hacer el trabajo sin cobrarles. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes van a un centro espiritista, de los que dicen que consultan a los espíritus por medio de un medium? ¿Qué es lo que dicen? Lo primero que les tienen que decir: detrás de usted estoy viendo una sombra tremenda, eso es tremendo, peligrosísimo, peligrosísimo. Y esto sí es muy caro, este trabajo sí es muy caro. Ya dijeron la verdad, eso sí es la verdad, muy caro. Porque si no lo asustan, usted no vuelve. Si a la primera le dicen: no se aflige, usted no tiene nada, tranquilo, ya no vuelve, usted no paga tampoco. Pero si le dicen que es algo tremendo y que es carísimo, entonces sí cree usted. Hermanos, es un adulterio espiritual. En lugar de acudir a Dios, acudimos a otro, y eso es un pecado grave. Le hemos dicho: tú eres mi Señor, y entonces es una mentira, porque tengo otros señores. No se puede servir a dos señores, dice Jesús. Saúl era un rey que quedó lleno del Espíritu Santo, y todos decían: no sabíamos que Saúl también profetizaba. Pero se descuidó, se llenó de envidia, después de odio contra David, y fue a consultar a un espiritista en Endor. Se le fue la bendición del Señor, se le fue la llenura del Espíritu Santo. Saúl va a terminar suicidándose, aquel hombre que estaba lleno del Espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Él nos quiere librar del mal. El que va a consultar espíritus por medio de un medium, ahí se meten los malos espíritus y comienzan a dominar a la gente. Mi experiencia con un montón que han venido con esos problemas es que comienzan a oír ruidos, que cosas que se mueven, nada bueno. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice San Pablo. Hay gozo, hay alegría, pero miedos, voces que oyen. Es por eso abrieron su puerta, le dieron entrada libre al mal, y ahora todavía se están extrañando que les pase eso. Algunas personas vienen: miren que en mi casa pasa esto, pasa el otro, y un montón de cosas que pasan. Yo les digo: ¿ustedes van a misa? No. ¿Se confiesan y comulgan? No. ¿Oran en familia? No. ¿Y de qué se extrañan? Padre, venga a echar agua bendita aquí a nuestra casa. Yo les digo: mire, las paredes de su casa no tienen la culpa. Aunque venga a echar agua bendita aquí con manguera, no pasa nada, le digo yo, porque los que están mal son ustedes. Vengan ustedes más bien a la iglesia, vengan a confesarse, a comulgar. A eso ya no les gusta. Quiere que uno sea una especie de brujo, un poco de agua bendita, ya todo arreglado, y ustedes sigan en pecado, sigan sin ir a misa los domingos, sin confesar. No, los culpables son ustedes. Arréglense ustedes y van a ver que ya no hay necesidad de eso. Pero a la gente no le gusta eso. Ellos quieren tronando y lloviendo rápido las cosas.
no quieren hacer nada, un proceso de conversión, de purificación de su familia. Y todos estos son los que van a parar a centros espiritistas y ahí, por comunicarse con espíritus que no saben, los buenos nunca les van a hacer el juego a algo que el Señor prohíbe aquí en la Biblia. Entonces son los espíritus malos que aprovechan. Mucho engaño hay ahí. En los centros espiritistas hay mucho engaño, pero también en medio de tantos ritos y oscuridades y gente desorientada, y aprovecha el espíritu del mal para meterse, le abren la puerta y domina. Y después, ¿cómo les cuesta a ellos que salgan esas cosas malas? Aquí está prohibido el ateísmo también. Ateísmo quiere decir no creo en Dios, no existe Dios. Una persona diga eso, tiene que buscar un pretexto, y entonces los intelectuales buscan este pretexto. Uno les pregunta, ¿y cómo cree usted que apareció todo esto? El Sol, la Luna, los planetas, los cometas que tienen hasta el tiempo establecido para pasar, y ese orden del universo. Hubo una gran explosión y entonces de ahí resultó todo por casualidad. Qué difícil creer que por casualidad sucedió eso. Ahora, para creer en Dios se necesita el don de la fe. Y uno lo puede rechazar, y uno con su soberbia puede rechazar. Yo como sacerdote, en tantos años de ser sacerdote, yo nunca he conocido un ateo 100%. Conozco ateos de pose, sobre todo intelectuales. Yo en eso no creo. En la Universidad San Carlos, donde yo estudié, pues varios profesores andaban con eso, pero a la hora de la muerte me mandaron a llamar para confesarse. Ya cuando uno se encuentra con que se va al otro lado, entonces el famoso poeta Jorge Luis Borges en sus últimos años va a dar declaraciones que no creía en Dios, pero cuando se estaba muriendo en Suiza, así lo cuenta su esposa, mandaron a llamar a un sacerdote y murió mientras el sacerdote estaba rezando el Padre Nuestro. Tan bueno el Señor, aquel lo negó, se avergonzó de él y todavía lo alcanzó como al buen ladrón en la cruz. La misericordia del Señor. Así es que muchos dicen que son ateos porque no les conviene que exista Dios y no tienen que arreglar su vida según los mandamientos del Señor. Otros, y es lo que está más de moda ahora entre los intelectuales, se llaman agnósticos. Agnóstico es el que dice, yo no niego que exista Dios, pero no puedo probar que exista. Entonces ni chicha ni limonada, y entonces vivo como me da la gana, muy fácil. Y hoy está muy de moda el agnosticismo. No, yo no soy nada, y hay ustedes. No, si uno se pone a pensar seriamente y se deja interpelar por Dios, uno, como el filósofo Kant dice, yo creo en Dios por las estrellas que tengo arriba, por los astros y por la conciencia que tengo adentro. Dios nos puso una conciencia y esa conciencia no nos engaña. Los que se autodenominan ateos en el fondo dudan. Es muy difícil que estén 100% seguros, dudan. Es más bien una pose. Ahora, amar a Dios, estimados hermanos, no quiere decir tenerle miedo. Y aquí hay una cosa muy importante que no hay que olvidar. En la carta a los Romanos 8:14 en adelante dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios y decimos, Padre mío. Estimados hermanos, como un sacerdote yo tengo esta constatación. Muchos le tienen miedo a Dios, como que fuera un detective que les está siguiendo la pista para ver dónde los captura. A muchos así los educaron. Pero no es una educación bíblica. Dios es un papá bueno, bondadoso, y el Espíritu Santo cuando nos controla, dice, nos hace ver que somos hijos de Dios. Ustedes no han sido esclavos, dice, porque los paganos le tenían miedo a sus dioses. Ustedes no son esclavos para tenerle miedo, sino hijos. Y entonces
nada de cumplir, porque si no Dios tal vez me va a castigar. Esa no es la religión de Jesús, es una religión de amor, un Dios papá. Dios usó la palabra Abba, que es del idioma arameo que hablaba Jesús, que quiere decir papá. Ninguna religión del pasado había llamado papá a Dios. Fue la innovación que Jesús trajo para nosotros. Entonces, a Dios lo queremos porque Él primero nos quiso a nosotros, nos liberó de nuestros Egiptos, nos ha demostrado su amor, por eso lo queremos, no le tenemos un miedo. Y ahora, una especie de examen. Mentalmente, imagínese usted un círculo. En ese círculo, ¿dónde pondría usted una crucecita? Póngala donde Dios está en su vida. ¿Está en el centro? ¿O está casi saliéndose del círculo? ¿O ya se salió del círculo? El mandamiento de la Biblia del Éxodo 20 dice: amar a Dios sobre todas las cosas. El único lugar que Dios puede ocupar en nosotros no es fuera del círculo, no casi saliéndose, solo en el centro del círculo. Dios debe ser nuestro Señor y Salvador, y eso es lo que le pedimos al Espíritu Santo. Que así sea para todos nosotros. Amén.